¿Sí? Vale, pues otra charla más de IA, por si no os lo esperabais. Primero de todo, presentarme a mí. Para quien no me conozca de nada, pues me llamo Robert. Llevo ya unos cuantos años en la comunidad. Empecé como asalariado. Quizá a alguien de aquí le suene mi cara de cuando empecé con Atenatech, una agencia solo de Drupal. Pasé por otras agencias más y justo antes de COVID me hice freelance. Y trabajo básicamente para agencias, en algún cliente final, pero casi todos son agencias. Soy full stack, pero en la mayoría de trabajo me meten en el equipo de backend. Y básicamente trabajo 100% remoto, porque no estoy en España viviendo. Y el tema de la charla de la IA, básicamente, a ver, comentar, esto empezó pues en 2022 o así, finales, que en aquella época estaba por Asia viviendo, y salió todo lo que era ChatGPT y todo lo que era también mes arriba, mes abajo, lo de Stable Diffusion, de generación de imágenes. Me dio por allí, estuve haciendo varias cosas. También monté un sistema de transcripciones. Monté un Drupal que transcribía audios y te generaba textos, y con esos textos, pues traducciones, títulos, categorizaciones y varias cosas. Y a razón de esto y algún otro proyecto, acabé publicando un par de módulos de temas de IA en Drupal.org. Están muy desactualizados y la iniciativa de DrupalAI los sustituye, pero de calle. Más que nada esto lo comento para que sepáis de ya hace como más de 2 años que hago cosillas con IA y con Drupal. Y además también como freelance, pues voy automatizando ciertas tareas que a mí me hacen falta para mis clientes. Y de esto va a charla de hoy, de mi experiencia, de qué cosas creo que se pueden automatizar, qué cosas no, por qué el vibe coding es una mierda que está mal, como lo están vendiendo, y cómo podemos implementar esto en agencias. Y también comentando los tipos de IA, que eso sería, digamos, la base. Las podemos separar en dos tipos, las que son externas y las que son locales o internas. Las externas, las que todo el mundo conoce, pues Cloud, que es de Anthropic, la de Google, la de OpenAI, Grok, que es la de Elon Musk, y Grok con Q y OpenRouter, que ejecutan modelos locales, pero lo ejecutan en servidores de terceros. Y eso es importante por temas de privacidad, sobre todo. Depende del proyecto que tengáis, si tenéis administración pública o bancos, hospitales, depende del cliente, os puedo decir que ni de coña utilicéis IAs externas. Si les enviáis datos a estas IAs, básicamente, la captura, aquí no se ve nada en esta pantalla, pero esto de aquí en medio lo mandaron el mes pasado, los Anthropic, que a partir del 28 de septiembre de este mes, o sea, ya, cambian las políticas de privacidad, guardan tus datos 5 años en sus servidores y te dan por defecto activado el checkbox de vamos a usar estos datos para entrenar nuestros futuros modelos de IA. Si aquí estás subiendo el código de tu cliente, estás subiendo que la IA en modo agéntico haga consultas a base de datos, pues todos esos datos, y si es una base de datos no sanitizada con mails de usuarios, depende cómo, pueden acabar llegando a IAs externas. Cuidado con eso. Ventajas y desventajas de IAs externas y locales. Tenemos que básicamente no hace falta una inversión inicial. Pagas una cuota mensual o un uso de API y ya está. Son más listas que las open source. Básicamente se ejecutan en servidores de esta gente y son servidores muy potentes, con lo cual pues, bueno, tienen potencia de sobra y acostumbran a ser algo más listas. Van sacando modelos nuevos cada X tiempo y así que tú como agencia no tienes que preocuparte nada, solo pagas la cuota de tokens y ya está. Y lo que comentaba de la privacidad, es diferente lo que es API de lo que es la versión gratuita, que veo muchas agencias con las que he colaborado que están empezando a utilizar ChatGPT en versión gratuita o Cloud en versión gratuita en vez de pagar suscripción. Depende de cómo la uses, la política de privacidad es distinta. Lo gratuito, todo, literalmente no hay opción a que deniegues que no se envíen datos a ellos. Depende del tipo de cliente, te va a permitir y depende de cuál no. Si es suscripción, algunos, como Anthropic, te permiten quitar el checkbox de no envíes datos, no los vamos a utilizar para entrenar el modelo. Y si usas API, en teoría, la mayoría están diciendo que no retienen los datos, que los van a eliminar creo que en pocos días. Y luego está la otra opción, de montarte una IA local. Yo en mi caso ya llevo unos cuantos meses, empecé con el portátil pequeñito que tengo aquí, montando una IA local en mi portátil de trabajo. El problema de eso se calentaba bastante y aparte iba lento. Y te hace falta un portátil potentillo decente. Esto para montar en equipos de tus trabajadores puede ser medio factible, pero recomiendo más montarte una torre. Yo en mi caso me compré una torre gaming, para que me entendáis, una tarjeta gráfica de 16 gigas, me costó unos 1.000 euros, tampoco es nada de otro mundo, y puedo ejecutar en mi caso VLLM, que es un entorno, digamos, más de servidores de producción, por así llamarlo, para ejecutar IAs. Otra opción es usar Oyama o LM Studio para el equipo de tu trabajador y que ejecute eso. Modelos que recomiendo y que he probado. Tenemos Qwen, por ejemplo, que lo recomiendo bastante, básicamente porque las versiones cuantizadas o comprimidas de esta gente permiten ejecutarse en gráficas poco potentes, de 5 gigas, 2 gigas y 16, usando modelos cuantizados de unos 12 gigas. Ventajas, privacidad total, son tus sistemas, así que básicamente pues,
lo gestionas todo tú y no envías datos a terceros. Hace falta inversión inicial, unas máquinas potentes, o pagar un servidor con gráfica y tiene un coste mensual de 200, 500, 800, o el límite lo pones tú de tu presupuesto. Y luego son menos listas puesto, porque usas versiones cuantizadas o comprimidas, justamente porque no te cabe. O sea, un modelo original son 500 gigas. 500 gigas no me caben en mi tarjeta gráfica y no me la puedo permitir. Con lo cual uso modelos comprimidos. No es lo mismo en potencia que las externas, pero para ciertas tareas sirven perfectamente. Análisis de código más o menos simple, generación de código más o menos simple, traducciones, modificación de, no sé, detección de buenas prácticas de código. O sea, pondré algunos ejemplos luego. Sirven perfectamente para esto. Y básicamente no tienen coste. O sea, una vez estás pagando la amortización, pero no tienes un coste de tokens, pagas por electricidad. Y luego, ¿esto cómo lo vinculamos en el mundo real con las IAs trabajando en modo agencia? Podemos conectarlo con MCP, que esto seguramente lo habéis escuchado en otras charlas. Esto permite que la IA se conecte a, digamos, a APIs, por así llamarlo, no es bien eso, pero permite conectarse con cosas. Con un navegador web, por ejemplo, para hacer retroalimentación, feedback, cuando estás programando tareas de frontend, por ejemplo, o con un calendario, o con tu Jira, o en mi caso Linear, que es un gestor de tareas, y que obtenga o escriba cosas en las tareas del equipo. O también que interactúe con Git o con tu terminal o con ciertas tareas. Otra opción es usar automatizaciones. En este caso, N8N, que es el ejemplo que tengo aquí abajo, que no se ve apenas, pero es un ejemplo que tengo yo propio de Linear. En este caso, tengo en mi teléfono, le puedo enviar un audio o un texto y me genera con eso una transcripción, si es un audio, se lo envía a la IA, me genera una tarea que yo envío con una URL específica con los parámetros y me genera las tareas automáticamente en mi gestor de tareas. Es una forma rápida que con el móvil quiero que me generes una tarea de 2 puntos, asígnamela para la semana que viene y ten esto, esto y esto en cuenta. Y te lo redacta todo. Generas tareas de forma muy simplista sin tener que estar delante del ordenador. Luego, esto es un ejemplo de un MCP que lo voy a mencionar varias veces en la charla. Es Playwright. Esto es el equivalente a un Behat con Selenium. Es un simulador de navegador en tu máquina local. Esto permite, te da bastante juego. Por ejemplo, en tareas de QA, que le puedes pedir a la IA, navégame por estas URLs en tu local, navega y te va diciendo, pues mira, podrías implementar esta y este test que no tienes implementados. Pues sí, implementarlos. Te los implementa, navega por la URL, comprueba que todo funcione bien. Y lo mismo con Frontend. Puedes pedirle que te maquete cosas, que te haga capturas de pantalla, que compare la captura de pantalla con el diseño original y a partir de aquí te vaya montando la estructura. Básicamente da bastante juego, totalmente gratuito, te lo instalas en tu local y la IA que uses, si es local o es externa, se va a comunicar con tu navegador local. Vale, aquí empezamos con cosas más prácticas y luego llevamos, digamos, por departamentos de la empresa. Esto es una chorrada, pero lo uso mucho. Yo cada vez escribo menos, sobre todo para dialogar con la IA cuando estoy programando o para redactar mails o contestar chats. Básicamente, en mi caso, como hice un SAS de transcripción de audios, aproveché parte del código. Tengo un shortcut en mi teclado, activa el micrófono, le hablo, el shortcut me lo para y automáticamente se envía a mi servidor de transcripciones, me lo transcribe, me lo copia, pega donde tenga yo el curso en ese momento. Y básicamente le puedo pegar la chapa 5 minutos a la IA de, mira, que quiero que me hagas esto, esto y esto, te has equivocado en esto, esto y esto, y le doy un contexto lo más específico posible sin escribirlo yo, con lo cual es muy cómodo para mí. Recomiendo a los programadores empezar a trabajar con esto, con hablar más que en escribir, porque escribir 2 párrafos no es lo mismo que darle una hoja de A4 de especificaciones. Vale, departamentos. Empecemos por los que no son de programación. Project Manager. Cosas que podéis llegar a implementar si lo veis factible en vuestra agencia. Lo primero de todo, por ejemplo, sería gestión de tareas o de mails. Empezamos por los mails, por ejemplo. Puedes tener unos prompts específicos de que detecte, con N8N, por ejemplo, detecte que te llega un mail, ese prompt, pues, por ejemplo, te llega un cliente de actualizar de Drupal 7 a Drupal 10 y tienes un prompt de sí, lo hacemos o no lo hacemos, o sí lo hacemos, pero en tu mail original no has especificado la URL de tu web o no has especificado si es una web multidioma o no, y me tienes que responder esto, esto y esto, y nuestras tarifas son esta, esta y esta. Recomiendo que no lo envíe automáticamente, sino que lo genere en modo borrador. Básicamente porque, primero, no me fío de la IA. Segundo, porque si le envía tarifas que están mal, pues el problema lo tienes tú. Y básicamente también porque puedes revisar antes de enviar y si hay mejoras, puedes modificar el prompt para que futuros mails los vas mejorando poco a poco. También puedes hacer que te categorice mails, que si se llega a soporte, pues que la IA lo envíe al departamento correcto de la agencia o al equipo que gestiona ese proyecto, por ejemplo. O que te cree tareas en Jira automáticamente a partir de los mails que recibes. Y hablando de tareas, puedes aplicar también que, por ejemplo, tienes la columna de bloqueados, pues que automáticamente cada X tiempo, o con un botón o un chat que tenga el Project Manager, se disparen eventos en N8N o similares. En N8N lo digo porque es la versión gratuita que puedes instalar,
Pues básicamente que te analice la columna de bloqueados de distintos proyectos y te haga resumen de, por ejemplo, te analice el título, el texto, qué últimos comentarios hay allí, si está pendiente de que Juan te conteste y Juan no es en el equipo porque no está puesto que en el prompt Juan es parte del equipo, pues le hago un resumen al Project Manager de esto está pendiente Juan, la reunión que tengas cada día los miércoles, recuérdale Juan que esto está bloqueado en su tejado. O si es pendiente de María y María es del equipo, que mencione a María automáticamente en un comentario de María, ¿esto qué? ¿Cómo está? Desbloquéalo. Es una forma de ir pinchando el equipo que no se queden tareas en el limbo. Y similar con los resúmenes semanales de un merge, de un deploy. Tenemos que subir cosas a producción o a validación y a mí me pasa que algunos clientes me piden que un resumen de saber qué se sube en los deploys. Y yo lo que ya hace unas semanas que hago es copio-pego el listado de commits en mi guía local y le pido dame la lista de cosas para enviarle al cliente un resumen de se sube esto y esto, arregla esto y esto y esto. Antes lo hacía más manual, ahora es casi copiar-pegar, lo leo, está bien y lo envío. Y ahorra bastante tiempo en ese sentido. Luego, resúmenes de reuniones, si no lo hacéis, o sea, hay gente que ya lo hace años, digamos, a mano, se apunta las conclusiones de la reunión para tener un mail enviado al cliente de se ha llegado a esta conclusión, pues esto y esto, sobre todo para futuros, que el cliente no se acuerda de hace 6 meses que se quedó esa reunión, que tengas el mail escrito. Pues si no lo haces, al menos puedes transcribirlo. Esa transcripción le puedes pedir a la IA de pues, sácame tú las conclusiones para enviar el mail, o que lo adjuntas en la parte final de aquí de hablar con los requisitos, que sería tener una gestión documental. En alguna otra charla habéis visto lo que es un método RAG, un RAG. También hay MCPs, una base de datos que puedes tener y que la IA se conecte para buscar esa información. Puedes tener la gestión documental del proyecto y si cualquier parte del equipo, en modo chat, le puede preguntar ¿en qué se quedó la implementación de las newsletters? No, pues se quedó en que se usaba MailChimp, no se usaba Simple News, por ejemplo. Es una forma de navegar por la documentación sin molestar a nadie del equipo básicamente de alguien de frontend, de esto cómo quedó. No, tienes que molestar al Project Manager, buscar qué documento corresponde con eso, la última versión definitiva, y el tiempo que puedas tardar con eso. Ya empezamos ya con más tareas de, no programación, pero de sacar trabajo adelante. Diseño y mockups. Esto es diseño, que no es frontend. En este caso están generados, bueno, esto es la copia exacta de cómo se ve la web actual de este evento. En diapositivas posteriores veis ejemplos de que le he mandado esto, le he pedido cambios y que me lo haga. La versión de esto es que con el diseñador, no es para sustituir al diseñador, simplemente es una herramienta más para que haga versiones preliminares de ejemplos, sobre todo para reuniones muy previas con cliente. Quiero que me cambies, no me gusta el diseño, es la web vieja, quiero que me hagas algo totalmente distinto, que no se parezca en nada. O quiero que se parezca a esta web de la competencia, no lo que tengo ahora. Le puedes mandar capturas de pantalla y que vaya hacia allí. Y todas las pruebas que he hecho con esto han sido Nanobanana, que es justamente de este último mes, mejor dicho, de las últimas 2-3 semanas. Antes de eso había hecho otras pruebas con otras IAs, pero básicamente eran generativas. Nanobanana es más tipo de edición, no generativa, con lo cual te mantiene bastante la estructura y lo hace relativamente bien. Ventaja con todo esto, ahorras tiempo. El diseñador no tiene que hacer 4 versiones y dedicar el tiempo a eso, sino que te puede generar 15 en el tiempo que antes dedicaba a hacer una versión. Y para presupuestos que aún no están aceptados, o sea, propuestas para el cliente final, le puedes enseñar de, mira, tu web actual se veía así más o menos, diseño hecho con IA, aproximadamente así. Y también para gestionar con equipos, que el diseñador haga versiones y las envíe muy rápido al equipo interno y le diga, no, mira, que en Drupal esto es muy complicado, mejor pon esto aquí al lado o esto aquí abajo, y facilitas la vida de comunicación entre el equipo. Esto es un ejemplo, aunque se ve un poco pixelado con esto. Le he pasado la captura de pantalla de la web actual y le he pedido, no me gusta, quiero que me hagas algo más minimalista, que es lo del medio, o algo más así, recargado como si fuera el Camino de Santiago, por la izquierda, o algo más modernista tipo streamer youtuber, por la derecha. No tengo gusto visual, lo sé, pero es un ejemplo de donde se puede llegar de versión minimalista, en ese sentido, ¿de qué estilo? Esto lo presentas al cliente y te dirá, pues me gusta más el minimalista, o me gusta más algo tipo así, pero sin esto, esto y esto. Y vas quitando o poniendo cosas. Y no siempre hace falta un diseño totalmente distinto. Lo puedes trabajar con componentes. En este caso, captura de pantalla del componente precios. Y quiero que me generes, pues, uno con, no sé, apreciamos mucho, pero uno con sombreados. Uno con, aquí, por ejemplo, y aquí, no sé mucho, el progreso de reservas ya hechas. Y esto le dices al cliente de, mira, ¿qué te gusta? Esto, lo otro, haces un puzzle y la versión definitiva aún hace falta que el diseñador la haga, la implemente en Figma o en lo que trabajéis, para que luego el maquetador tenga ese documento hecho. Pero ayuda mucho a hacer muchas versiones y que el cliente acabe decidiendo, pues me gusta más por este camino o por este otro camino. Y lo último sería similar con componentes, pero ahora ya le paso toda la estructura actual de la web y le pido cambios. La cabecera no me gusta, cámbiame la cabecera. O no me gustan los colores, cámbiame los colores. Y juegas con eso, para presentar múltiples versiones del mismo diseño o diseños similares.
Aquí no se aprecia mucho, pero los textos, cuando los genera, no son textos reales. Se ve que son hechos con IA y hay palabras que no están bien en español, ¿vale? Se nota que son diseños hechos con IA y nunca entrega esto a un diseñador, a un cliente, diciendo que es el diseño definitivo. Es básicamente un mock-up muy básico de cómo podría llegar a verse. Aún hace falta que el diseñador le meta mano y lo perfeccione. Y ahora ya empezamos con temas de código. Vale, tenemos el diseño, hemos implementado eso en frontend. ¿Cómo podemos mejorar la parte del equipo de frontend para que trabaje más rápido que antes? Por ejemplo, con lo que he comentado antes de Playwright, que es el MCP de navegador. Le puedes llegar a tener la captura de pantalla de diseño que tienes, le dices qué URL estás maquetando, por ejemplo, el tipo de contenido de artículo o lo que estés haciendo, con lo cual, en tu local, si tienes el tweak debug activo, ves qué comentarios te salen de sugerencia de plantillas, la que está usando o las posibles que tiene. La misma IA, si usas modo agente, te genera los archivos o los busca y los encuentra para modificarlos o te los genera. En base a eso, modifica, hace la petición al navegador, captura de pantalla, compara con la captura de pantalla que teníamos antes, ve pues más o menos qué falta o qué sobra, modifica, vuelve a revisar y entra en bucle de lazo cerrado, por así llamarlo. Recomendación mía, limitarlo a 3-5 veces. O sea, que no entre en bucle infinito, porque estás quemando tokens y quemando dinero, básicamente. Lo que permite esto, hacer la estructura, sobre todo esa estructura, no es pixel perfect esto, pero te genera estructura de ficheros y dentro del fichero pues, la imagen va a la derecha, esto va a la izquierda y te coloca cosas. Y también da poder a la gente de frontend, que a mí me pasa, que me dicen de, mira, que hay un preprocess aquí y como yo no toco PHP, lo dejo en standby hasta que lo coja alguien de backend. Con la IA puedes hacer que la gente de frontend que no se atreve o no quiere tocar PHP, una función de preprocess muy simple de 4 líneas o 10 líneas, pues que la hagan ellos mismos, que no bloqueen las tareas por esto. Y luego de componentes reutilizables y de spaghetti componentes, es que si tienes los componentes ya hechos, le puedes pedir a la IA de, mira, que el diseño es este, el título, la calidad de imágenes, los facts y no sé qué, es este y este componente. Vale, móntame el puzzle. Y te hace las plantillas tweak, te incluye dentro cada uno de los componentes y te hace el puzzle. No es perfecto, pero ya no es la estructura, sino que es la estructura con el HTML casi definitivo. Es solo acabar de ajustar cosas para que quede perfecto. O sea, aún hace falta el maquetador para eso, pero te ahorra mucho trabajo en ese sentido. Luego también puedes hacer optimizaciones de plantillas o con un prompt que tengas en local para revisar antes de hacer el commit, o también automatizar esto con un Git Actions o con un N8N que lo ejecute cada X tiempo. Los commits que se han hecho y subido a una rama, pues que básicamente yo qué sé, pues, que analice si tenemos funciones de traducción dentro de los tweaks y no tenemos texto en inglés o texto en español a pelo metido dentro. Es el ejemplo más tonto que se me ocurre ahora, pero o que tengamos loops o condiciones de campos que no estamos revisando y que luego hacen que si el campo está vacío pete el tweak, pues automatizamos esas revisiones que deberías tener en el equipo alguien que suba el commit y alguien que revisa el commit y que no sea la misma persona. Sí, pero no todos hacemos esto en muchas agencias. Temas de backend bastante similares. De la misma forma, puedes vincular que se conecte con el navegador de Playwright y si haces una implementación de una página de administración, pues que la misma IA pueda ir a ver ese formulario que está implementando y ver que si le falta un campo o no y en bucle cerrado de feedback pueda mejorar a sí misma. Aún así, como decía en la diapositiva de transcripciones de voz, yo soy muy pesado y estoy en casa hablando solo. Con lo cual le doy una parrafada de texto de cómo quiero que me haga las cosas, cómo quiero que no me haga las cosas y aparte le voy pidiendo que me lo haga, digamos, a cachos. No me genere todo el módulo entero, sino me genere 2, 3 ficheros. Tengo una alerta auditiva cuando termina la IA, con lo cual yo puedo estar con más de una tarea y reviso esos 2 o 3 ficheros. Y le digo, mira, aquí te has equivocado, pues esto y esto, en rendimiento esto está mal, esto está mejor hacerlo así, y la vas llevando de la manita. Te escribe código, pero como digo yo, en plan becario también. O sea, esto no te puedes fiar del código que hace. En modo agéntico, el vibe coding que llaman de que te lo hace toda la IA, copias, pegas lo que está en la tarjeta y ya está. No, la lía muchísimo. Documentación, la hace relativamente bien, sobre todo por el coste de tiempo que tiene. Tener un tío leyendo el código y haciendo documentación es mucho tiempo, que al final nuevamente no lo cobres de cliente. Versus no tener nada de documentación es mejor que la tengas. O tener documentación actualizada. Pues la IA te la genera en ese sentido. Y luego, similar a lo de frontend, pues aquí tenemos seguridad y rendimiento. Puedes tener prompts específicos que antes de subir cosas a producción los ejecutes para ver, pues esto, que no tengamos, yo qué sé, pues que usemos entity queries de MySQL, o sea, del interno de Drupal. O que no tengamos for each con loads de entidades, sino que tengamos un load múltiple que por rendimiento es algo mejor. O que si hemos implementado un módulo custom, te mide pues que estemos asignando correctamente las cache tags y las cache context de ese tipo de páginas. Lo mismo con funciones T, y esto lo puedes ejecutar tanto en local como que lo ejecutes con un Git Actions o lo que sea en tu repositorio.
Recomendaría que no lo modifique la IA si lo ejecutas en plan en el repositorio, sino que mejor alerte al equipo. Porque al final todo esto es para que el equipo trabaje mejor en plan de, mira, que aquí se te ha pasado esto, tenlo en cuenta para siguientes versiones, que no se te vuelva a pasar. Pero si la IA te lo va modificando automáticamente, vas a hacer que el equipo sea un vago y diga, ah, pues como ya lo solventa la IA, yo lo hago mal y que ya se apañe. Recomiendo que avise al equipo, no que lo solvente automáticamente. Es más, muchas veces se equivoca cuando intenta solventar y lo empeora. Y lo de migraciones rápidas, casi da para una diapositiva aparte. He hecho un proyecto y estoy empezando con otro de migraciones. El proyecto que está casi terminado, básicamente empecé sin modo agéntico. Tengo unos puntos específicos. Tengo un Excel de campos de origen y campos destino de Drupal 7 de Drupal 10 y el tipo de campo que corresponde. Pues si es un campo fecha, un campo texto, un campo de fichero pasamos a media o lo que sea. Con el prompt y el copiar-pega de las columnas del Excel, le digo, genérame un fichero de migración, YAML, del módulo migrate, y a ver qué generas. La primera versión de este primer proyecto era, me lo genera, hay cosas a mejorar, pero me genera la estructura inicial del fichero, y yo entraba y revisaba todo eso. Y ahí se quedaba el tema. Ahora con el segundo proyecto lo estoy haciendo en modo agente. El modo agente significa, la IA me genera fichero. La IA sabe que, pues te lo he dicho yo, qué comandos tiene que ejecutar para importar el fichero de configuración de esa migración al Drupal. Sabe qué comando de Rush ha de ejecutar para ejecutar la migración. Con qué ID list, de IDs en concreto, que le mando yo 1, 2, 3 para que haga pruebas, tienen campos relativos para esta migración. Y hay un módulo que es el migrate debug que lo activas y te permite tener en el mismo comando del DushMim un parámetro final que te permite devolver los valores de origen y los de destino. Con lo cual, si es un Drupal 7, sabes que el campo título tiene este valor en origen y el campo destino tiene este valor en destino. La misma IA, como está viendo el terminal y lo ejecuta toda ella, puede llegar a ver, en origen tengo esto, en destino no me cuadra, algo está mal. Modifico el fichero, reimporto configuración, reejecuto migración, está bien, no, sigue mal, lo modifico y vuelvo. Lo que he comentado con Frontend, los bucles, cuidado porque consumen muchos tokens y básicamente queman dinero. Pero es una forma de automatizar estas tareas, de que no tengo que revisar yo de primeras, sino que te lo hace 3 o 4 veces y ahorra bastante tiempo, sobre todo para generar migraciones en multidioma o cosas que son muy repetitivas, ayuda mucho tiempo. Luego, esto también es una chorrada, seguramente esto ya lo usáis de alguna forma. Yo lo utilizo con Cloud, que es lo que se ve en la captura, que no se puede leer apenas. Básicamente, esto está en ChatGPT, está en Grok y en otras IAs externas. Es el modo búsqueda o modo investigación que le llaman algunos. A mí me pasa como backend de peta un error y te dice, mira, en esta página da este error, búscate la vida y me lo arreglas. Hasta no hace mucho lo que tenía que hacer era de buscar en Google o buscar en Drupal.org, leer artículos y me tiraba pues, media hora, una tarde, 2 días a ver cómo solvento esto, a ver si a alguien más le ha pasado y a ver cómo lo arreglo. Desde ya hace meses, en mi caso yo uso más Cloud porque pago la suscripción, le digo, mira, tengo este error, según mi experiencia, puede venir por aquí, de este módulo o lo que sea, o esta configuración, tengo esto configurado, mi módulo esta versión, tengo el código con esta versión, le doy cuanto más contexto mejor y le dejo que investigue. Y me pongo yo con otras tareas o voy a una reunión con cliente o con lo que sea. Ventaja, aquí no se ve apenas, pero en 4 minutos ha investigado 174 URLs. Y la solución es la que toca, que es, hay una issue en Drupal.org de hace no sé cuántos años y la solución es esta, aplicar el parche. Lo que a mí me llevaría minutos, horas a encontrar y a ver cuál es el problema, pues básicamente me lo hace en 0, porque yo en paralelo estoy con otras tareas o una reunión o lo que sea. Esto lo recomiendo mucho, sobre todo para la gente de backend, que ahorra bastante tiempo y el coste que tiene, o sea, pagar 20 euros al mes, o la versión gratuita si la usas, te sirve perfectamente. Vale, tema de testing y QA. Esta es la única diapositiva así más de coña, con memes. Lo que pasa es, no, si no tengo test, pues perfecto, no peta nada, en plan de, hombre, ya. Pero con la IA, que tocando código un poco a lo bestia, cuidado porque si no tienes test, no te das cuenta qué cosas se rompen y cuáles no. Y estaría bien, el último meme de la derecha, de ir a la IA de haz test del código que me has generado. Y ella misma se da cuenta de el código que te he generado, ay no, perdona, no funciona, te lo vuelvo a modificar. Está bien tener test. Ya sean de test de unitarios o que tienes en el navegador con el Playwright o Behat o lo que utilizas a día de hoy. Test de regresión de interfaz. O sea, que prueben formularios, que prueben navegar por la web, que no se rompan cosas. Me encuentro muchas agencias pequeñas que no validan nada, no tienen test porque no tienen tiempo o no hay presupuesto para esto en el proyecto, pero ahora con la IA, dedicar 5 minutos más a que tengas un test mínimo, no sea lo mismo tener un tío de QA que te da un test como toca, que básicamente que lo haga el mismo tío de frontend o alguien de backend, no va a ser un test perfecto, tampoco le va a dedicar el mismo tiempo ni cariño que alguien de QA, pero es la balanza, o sea, el coste-beneficio, tiempo, oportunidad de no hacerlo a hacerlo con muy poco coste, vale la pena implementarlo.
Vale, esto no lo he usado, sé que existe y me da miedo. Y lo comento para que lo sepáis. Esto permite que tu Drupal se comporte como un MCP. Significa que tu IA haga cosas con tu Drupal. Y no debería ser nunca en producción, como mucho en local, no me fío. Básicamente permite modificar, crear contenido, eliminar contenido, modificar configuración, crear configuración. Y me da miedo, por ejemplo, de que si le pides que te modifique un campo, pues quizá la IA decide, no, es mejor elimino el campo, te creo un campo idéntico y le cambio la modificación de que es un campo de un valor único a un campo múltiple. Está muy bien, pero si tienes el fichero YAML, el de configuración, ves que te ha cambiado el ID de esa configuración. Lo que harás cuando exportes e importes esto en validación, producción o donde sea, será eliminar el campo y volverlo a crear. Si tienes contenidos en producción, te los has follado, los contenidos. Me da miedo por eso. O sea, gente que no sepa configurar las cosas, gente que no sepa Drupal, y ya, configúrame un tipo de contenido tal y cámbiame el campo pascual. Muy bien, pero rompes cosas y no te das cuenta. Yo no lo recomiendo, o lo puedo recomendar en etapas muy iniciales del proyecto, o que te genere páginas con contenido que no son lo de Mipsum, sino que sea más contenido semi-real, por así llamarlo. O tienes un documento de requisitos de tengo estos tipos de contenido con estos campos, genéramelos y luego ya, como faltan meses, iremos revisando tipo de contenido por tipo de contenido si está todo bien o no. Pero en un proyecto que ya está en producción y que hace falta una iteración más o menos rápida entre entornos, me da muchísimo miedo esto. Bueno, todo esto no lo he mencionado, pero hay el enlace aquí del módulo y hay documentación que podéis investigar. No me lo he mucho en detalle, sé que existe y como no me ha hecho falta, pues tampoco le he dedicado más tiempo. Esto tengo una web actualmente de traducciones, o sea, traducida al español y al inglés, que los que trabajen con webs multidiomas sabéis de que casi nunca tenemos la web de interfaz traducida al 100%, que no de contenidos, sino de interfaz. Básicamente porque es un coñazo traducir toda la web. Apenas se ve en la captura de pantalla, pero aquí, lo que tenemos aquí es un botoncito que no está en origen, que esto es del módulo de la iniciativa de Drupal, que es este de aquí, que te añade ese botón, lo conectas con las APIs que tú creas convenientes. En esta captura es de Cloud, de Anthropic, pero lo puedes utilizar con una IA local tuya que sea más barato. Y te permite básicamente, vas a la página de interfaz, tienes el botón, traducir, traducir, traducir. Y te lo traduce todo automáticamente. En general, la calidad, sobre todo con Cloud, que es la que hice pruebas, y Cloud no la última versión, sino versiones antiguas que son más baratas, que consumen, o sea, el precio token es mucho más barato, lo hace muy bien. Esto lo junto además, hay el módulo este, que no sé si hay gente que lo conozca, que te permite exportar los idiomas a un fichero PO. Tienes un comando rush de exportación y uno de importación. Tienes idiomas en tu web, los traduces por interfaz si quieres, los exportas a PO. Como tienes un código, le puedes pasar otra IA si quieres y que te analice pues, si hay textos en inglés que te los han traducido a español y no deberían, cosas del breadcrumbs, migas de pan, que a veces déjamelo en inglés casi mejor, o vistas, views, opiniones personales, puedes tener prompts que te analicen eso y mejoren las traducciones. O que si tenemos traducciones con HTML, que tampoco deberíamos, pero hay algunas que están así, que compruebe que el HTML sea correcto, que no esté roto. Esto para webs multidioma es muy útil. La gente que no trabaje con multidioma, todo esto es igual. Luego, adición de contenidos. Y aquí he unificado un poco todo. Seguramente en alguna otra charla ya han comentado temas de estos. Básicamente, la iniciativa de Drupal permite muchas cosas. Yo, en mi caso, como he comentado a la primera diapositiva, hice un módulo en su día de traducciones automáticas, pero porque aún no había la iniciativa de Drupal. Y era un módulo que funcionaba bien, pero se le colaban cosas. O sea, traducía todo el contenido y te ponían una coletilla final de ¿qué te parece la traducción? ¿Quieres que modifique algo más? En plan de, sí, quiero que me quites eso, no me lo pongas. Y te ignoraba y te lo seguía poniendo. Depende del caso, no siempre. Con lo cual no es fiable 100% y aún así hace falta una revisión humana antes de publicar el contenido. En teoría, con la iniciativa de Drupal y sobre todo automatizando cosas con workflows, con FA y en Drupal hay el submódulo de automatizaciones, puedes jugar de tener estados de moderación. Alguien crea un contenido, se le cambia un estado pendiente de análisis SEO, viene una IA automáticamente con un FA o con los automatos, y te modifica el contenido para optimizar el SEO. Le digo un ejemplo así tonto, pues hace falta que alguien experto lo haga bien, pero para webs que no tengas ese experto, lo puedes medio hacer así. Se le cambia el estado otra vez, pendiente de rellenar campos vacíos y que te detecte pues, categorías, por ejemplo. Te lee el body, te detecta qué taxonomías de las existentes pueden ser, o te crea nuevas y te rellena campos. O que te rellene los alts de las imágenes, o te genere un título más clickbait o lo que tú creas conveniente de tu web. Puedes automatizar ciertas tareas. Y lo mismo con traducciones. Se le cambia el estado a otro estado distinto y pues que entre una IA y va a ir traduciendo pues, a todos los idiomas que tengas en tu web y te lo traduzca. Se le cambia el estado y recomiendo un estado final que sea la misma IA, revisa que no hayan cosas incoherentes, que no tenga una coletilla final de ¿qué te parece la traducción? O ¿qué te parece? Pues que la misma IA revise. Y sigo recomendando que antes de publicar como tal, depende del tipo de web que tengas, que cliente o tu agencia, si sois de marketing, contenido, SEO,
que revise antes de darle clic al botón de publicar. Porque la IA miente con confianza y a veces te hace cosas que te las cuela, básicamente. Vale, herramientas que he probado, bueno, he probado varias más, pero estas son las que puedo recomendar para que empecéis a juguetear con todo esto. Tenemos cursos que a mí no me gusta, pero hay gente que entiendo que si utilizáis Visual Studio Code, pues tiene sentido, porque básicamente no hay barrera de, o sea, no hay curva de aprendizaje. Luego Z.dev, no sé si sé mucho en el texto. Este lo recomiendo bastante porque permite ejecutar IEs locales y conectarlas con el IDE de programación. Con cursos no puedes ejecutar IEs locales, o al menos no hace más de 6 meses que no lo utilizo, no sé si han cambiado, pero te obligan a pagar una suscripción. Con Z ya no hace falta, puedes tener IEs locales o IEs externas si pagas por API. Y aparte me gusta más la integración. Lo que está a la derecha arriba de todo es cursos y abajo está Z, que la interfaz es muy similar en ese sentido. Y a mí personalmente me gusta mucho PHP Storm, estoy acostumbrado desde hace años, sobre todo para trabajar con Git y navegar por código, así que lo sigo usando. Y le sumo Cloud Code en los clientes que me lo permiten, porque lo que decía antes de privacidad y bueno, temas de IAS. En mi caso estoy pagando ahora mismo 100 euros al mes de Cloud Code, porque no me termino, por el volumen de trabajo que tengo de gente que me permite usar IAS externas. Y lo ejecuto dentro de PHP Storm en el terminal. Y hay para que lo sepáis, hay un plugin que te permite que PHP Storm le diga en qué fichero estás y qué código tienes seleccionado. Con lo cual es seleccionar, modifícame esto y vas haciendo cosas bastante rápidas. Y puedes tener varios terminales abiertos al mismo tiempo, haciendo varias cosas al mismo tiempo, en modo agente. Luego, lo del chat de Cloud, Gemini, ChatGPT, básicamente es lo que he comentado antes de modo investigación. Abro la ventana y le digo, mira, búscame esto, búscame soluciones. Aquí comentar. Tenéis la opción de OpenWeb UI o otros. Básicamente es lo que se ve aquí abajo, que es un modo chat que es similar a lo que tienes en ChatGPT, pero instalado en tu servidor, que se conecta con las APIs a tus IAs que tengas configuradas. Esto permite en modo agencia, pues si tienes varios trabajadores, que todo el mundo utilice la misma web para esto. Y gestionar usuarios, que es importante. Si hay un trabajador que se te va o no, o le pagas suscripción o no, lo tienes todo centralizado en el mismo sitio. Se ve fatal las imágenes. La idea con esto era, el literal LM es un proxy de IAS. Para dar acceso a tus trabajadores a IDE de programación, o sea, que configuren las APIs en su IDE, o tener acceso al chat este que comentaba de OpenWeb UI, por ejemplo, te hace falta o está bien tener un sistema de logs, un sistema de costes, de control de costes, que si alguien te gasta 100 euros en un día, que lo capes, te has pasado de listo, te bloqueo porque me vas a arruinar, y a un punto que te pasas. Y también gestión de equipos, de que puede tener sentido que el equipo de frontend tenga acceso a unas IAs y el equipo de backend a otras IAs distintas, pues lo puedes configurar. Y usuarios nuevos, usuarios viejos. Si te entra alguien o se va de la empresa, lo das de alta o de baja de forma centralizada, por así llamarlo. Y lo que se ve en la captura es un listado que no se ve de todas las IAs que tengo. Esta es una captura mía, que tengo muchas locales, que las voy apagando encendiendo. Y la derecha es las estadísticas del consumo que tienes y el consumo de uso. O sea, una cosa es coste de la API y otro es el uso que una IA local no tiene coste, pero tienes mucho uso. Y así puedes ver también tu equipo qué está gastando y qué usa más. Para hablar de, pues quizá subimos el límite de precio o cosas así. Todo esto yo lo monto en mi caso en un Proxmox, en mi servidor en mi casa. Recomiendo algo similar, que tengáis una virtualización, sobre todo porque a mí me va muy bien empezar a apago uno, enciendo el otro y puedo ir cambiando. Básicamente porque mi servidor no es muy potente y tengo que ir cambiando de uno a otro. Y también permite backups y bueno, más cosillas. Y también tengo metido N8N en el mismo sitio. Y ya la última diapositiva, conclusiones con todo esto. Seamos honestos, esto no reemplaza a nadie. O sea, la tienes que llevar de la manita. Es un becario que la lía muchísimo. Tienes que estar encima. La IA amplifica patrones tanto buenos como malos. Si tienes un código de mierda y trabajas mal, tu código va a ser peor que antes. Si trabajas bien y estás muy encima, vas a hacer que el código tardes menos tiempo en hacerlo y como tienes más tiempo para hacer otras cosas, puedes implementar más test o puedes hacer mejores prácticas en programación. Puede no, alucina mucho y miente, como digo, con confianza. Si no sabes de lo que te está hablando y a alguien que no sepa de Drupal, le dirá, se hace de esta y de esta forma. Y dice, vale, cargo la web, sí, funciona, subida a producción. No, hay mejores formas de hacerlo, normalmente. O sea, hace falta alguien experto o en el diseño, o en el frontend, o en el backend, que revise su trabajo. Y sobre todo, lo más importante, la responsabilidad es tuya siempre, o tuya o de la empresa. Si subes una cosa a producción que peta, la culpa no le puedes decir al cliente de, mira, que es culpa de ChatGPT. Hemos filtrado datos de usuarios, los mails y los teléfonos, pues es culpa de ChatGPT. Te va a enviar a la mierda al cliente. Es como decir que el diseño es feo porque Photoshop es así. En plan de, no, tu diseñador no sabe usar Photoshop, por eso el diseño es feo. O no sabe usar Figma. Pues aquí lo mismo. Tu trabajador no sabe utilizar la IA o la agencia no tiene unos mínimos estándares de calidad de código para subir a producción y la lía paradísima cuando sube cosas. ¿Por dónde puedes empezar como agencia con todo esto? Primero de todo, que tu equipo se quiera formar.
Y no forma en plan de pagar un curso, que también puedes, sino que dedique tiempo a juguetear, porque esto cada 2 meses cambia. Con lo cual, un curso de hace medio año seguramente está desactualizado. Tienen que tener tiempo para juguetear y probar cosas. Recomendaría, si tenéis pues, 2, 3, a partir de 3, 4 personas, meter LLM para controlar costes un poco como agencia. Más que nada porque, sobre todo al empezar, le puedes bloquear de pues, a la semana os dejo 100 euros al mes, 100 a la semana, para que no se nos vaya de mano cuando hagáis pruebas y dejáis agentes corriendo mucho tiempo. Define por qué flujos empiezas de ella. No es lo mismo empezar por temas de backend que frontend, que automatizaciones de Neo8n para el Project Manager o traducciones o lo que sea. Si el documenta prompts está más pensado para la gente que toca código, backend o frontend. Si alguien modifica un prompt porque ha encontrado mejoras, básicamente pues que lo diga al resto del equipo o que lo meta en el código para que todo el equipo se beneficie de ello. Y mide los resultados, que todo esto es para que mejores como el rendimiento de la agencia. Si no sabes qué tiempo dedicas a contestar mails, pues por mucho que automatices eso, no sabes si vas bien o vas mal. Y ya está. Básicamente esa es la charla, con tiempo muy justo. No sé si hay tiempo para preguntas o no. ¿Sí? Sí, tengo la boca seca. No, tengo... ¿Preguntas? ¿No? Pues te pregunto yo. ¿Todo lo ejecutas en tus máquinas virtuales, en los modelos de... ¿Ejecutar en qué sentido? O sea, ¿ejecutar la IA o programar? Las IAs que tienes son con las que ejecutas todo esto, todos estos Depende procesos y demás. depende del coste del cliente. Tengo tengo un servidor en casa que voy cambiando de IAs, las que me permite mi infraestructura. Me costó unos 1.000 euros, tampoco es que fuera un superordenador. Comentar con eso también que hay concurrencia de usuarios. En mi caso soy yo solo y si tengo 2 peticiones, pues ya está. Si sois un equipo de 10 personas y cada persona tiene 2 tareas al mismo tiempo, son 20 peticiones. Quizá un servidor de 1.000 euros, bueno, quizá no te lo aguanta. Hace falta una infraestructura más alta. Depende de las tareas, sé cuáles días, pues he ido haciendo pruebas, son más de cosas externas que van muy bien, o cuál es la IA local, que para mi caso es gratis ya, me sirve. Con lo cual voy cambiando si puedo. Y hay clientes que no me permiten usar externas, con lo cual estoy obligado a trabajar a la vieja usanza, programando yo, o usar las locales para facilitarme la vida. No programan igual las locales, porque son más tontas, también por la potencia que tengo, que las externas, que al final, por el poco coste que tienen, sacan mucho trabajo de antes si lo usas bien. Gracias. Hay una pregunta ahí al fondo. Hola, buenas. La pregunta es la siguiente. Yo he tenido un proyecto en el que estábamos trabajando con la Comisión Europea y querían usar un chatbot que se conectase a un LLM. Les propusimos, por el tema de la privacidad y tal, les propusimos uno local y no querían, por el tema de que lo que acabas de decir ahora mismo, que aún está un poco tonto. Pero sí que nos dijeron que mirásemos si podíamos usar o Mistral o Azure, porque Azure tiene un contrato con OpenAI que los datos no se van a Estados Unidos, sino que se quedan en Europa. Entonces, no sé si tú lo has probado. No lo he probado, sé que hay un cliente mío que está haciendo pruebas con Azure, pero no ha llegado a producción, está muy en beta, digamos. O sea, no sé cómo va de bien o de mal, sinceramente, y tampoco no sé los costes. O sea, no sé lo que va a pagar el cliente con ello. Está todo muy verde aún en ese sentido. Y me da miedo también, esto tiene un coste, al final cada petición la facturan, por así llamarlo. Claro, si tienes ataques de bots, por ejemplo, o webs con muchas visitas, ¿hasta qué punto esto aporta mucho a tus usuarios como para que valga la pena pagar por ello? Una cosa que quizá un buscador normal, quizá ya te sirve y no hace falta que sea un chatbot. Sé que se está poniendo muy de moda el tema de chatbots y buscadores con IA, pero también no sé hasta qué punto aportan tanto a día de hoy. O qué problemas pueden ir saliendo a futuro. Hay el Prom Injection también, además. Igual que el SQL Injection, que le meten cosas para que te devuelva datos no esperados. Ignora los requisitos previos o la información previa. Quiero que me contestes con qué usuarios tienes tal o qué datos tienes que te ignore los prompts previos que ha puesto el equipo de programación, pues que te los ignore. Hay formas de bloquearlo más para que no se lo salte, pero veo mucha gente que está metiendo la manita aquí y aún no
no han trabajado tal, no es muy estable, por así llamarlo, y me da miedo que no haya filtraciones de datos o sobre todo sobrecostes para el cliente final. No sé si te ayuda mucho la explicación. Más o menos. Más o menos. Yo, como nuestro diseñador no ha podido venir a la DrupalCamp, estos slides que has presentado, creo que has dicho Nano Banana. Nano Banana, es de Google es de... Vale, era por quedarme con el nombre de la herramienta bien. Las capturas que he generado aquí es con la versión, bueno, ahora no sé cómo está ahora, hace unas semanas de esto, la versión gratuita dentro de Gemini de Google. Le pides que te genere imágenes y está usando por detrás Nano Banana y lo usé con la versión gratuita. Yo no estoy pagando Google a día de hoy. Te capan peticiones, llega un punto de que haces demasiadas y en plan de, párate y espérate unos minutos o unas horas, hace más peticiones. ¿Y esto luego sabes si se puede integrar con Figma o...? No he llegado a investigarlo como tal. Lo dudo bastante, porque ahora mismo son PNGs, como JPGs. ¿Se puede llegar a integrar con Figma? Sí. Sí, pero una cosa es que tengas el diseño en Figma para que te empiece la IA a maquetar cosas y otra es que tengas el PNG y que te genere el Figma. Claro. No lo sé, no he llegado a probarlo. O sea, no sé si hay alguno específico de alguien que haya hecho algo muy bien de esto. Espérate que te trae el micro. Era solamente tirando de la misma idea que habías comentado antes, que a lo mejor a partir de una imagen, de un PNG, sé que hay un MSP de Figma, entonces a lo mejor si le puedes ir describiendo justamente qué cosas quieres que sean en diferentes componentes, a partir de PNG podrías crear un Figma, pero... Lo que he comentado de que a partir del PNG, con el playback, por ejemplo, hace capturas de pantalla, puede comparar y más o menos te hace algo, pero ni por asomo se parece a lo que es la imagen original. Con lo cual, aún hace falta alguien que mire la imagen, que vaya cambiando el código, y lo mismo con el Figma, supongo. O sea, no te lo haría perfecto, supongo. No lo he probado para Figma. ¿No? Pues ya está. Parece que ya. Bueno, la última diapo era que me puedes contactar. Soy muy original, mi nombre y apellido, básicamente, mi web y email. Y si tenéis dudas, pues cuando pueda os contesto. Y también me busques por LinkedIn, si no, básicamente. Gracias.